Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, las palabras que leemos y escuchamos en las noticias todos los días casi nunca son una casualidad. No son descripciones objetivas de lo que pasa en el mundo y ya está. Muchas veces son herramientas sociopolíticas fríamente calculadas. En el desglose de hoy, basado en investigaciones muy recientes sobre el estigma y el lenguaje, vamos a destripar cómo ciertas palabras actúan literalmente como armas invisibles. Preparan el terreno, moldean lo que todos pensamos y al final pueden llegar a usarse para justificar lo que debería ser injustificable. Para entender cómo funciona todo este engranaje, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el poder de las etiquetas. Segundo, los mecanismos del lenguaje deshumanizante. Tercero, los patrones históricos. Cuarto, el término terrorista a día de hoy. Y cerraremos con los medios y el lenguaje humano. Vamos con el punto 1, el poder de las etiquetas. Aquí la clave absoluta es entender qué es exactamente la deshumanización. Porque, ojo, no estamos hablando de un insulto extremo o de que a alguien se le haya ido la mano hablando. ¡Qué va! La literatura académica es súper clara en esto. Es un proceso sistemático, un fenómeno social, cognitivo y político. Es decir, no es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es como si a un grupo entero de personas le fueran quitando, capa por capa, su humanidad frente a los ojos del resto del mundo. Y la forma en la que esto opera en la vida real es a través de un circuito psicológico que es tan fascinante como aterrador. Empieza siempre con alguien que tiene poder, como un Estado, el ejército o un gran medio de comunicación. Ese actor coge y aplica una etiqueta usando un mecanismo lingüístico muy concreto. ¿Y qué provoca esto? Pues un efecto moral en la sociedad. Básicamente perdemos la empatía. Y eso, al final de la cadena, desata una consecuencia institucional: pérdida de derechos, castigos colectivos, violencia. Vamos, que la etiqueta no está ahí para describir la realidad. La etiqueta ejecuta. Pasamos a la sección 2, mecanismos del lenguaje deshumanizante. Lo realmente curioso aquí es ver cómo, en el fondo, nos hackean la mente usando la gramática. Imaginemos las metáforas de animales o enfermedades. Si a un colectivo entero le llamas plaga, lo estás sacando del ámbito de lo humano y lo metes de lleno en el control de plagas biológicas. Automáticamente la idea de erradicar suena mucho más aceptable, ¿verdad? Luego tenemos los eufemismos y la famosa voz pasiva. Decir algo como «hubo muertes» o «daños colaterales» borra de un plumazo la pregunta más incómoda e importante de todas: ¿quién ha matado a quién? Estos trucos esconden al responsable, bajan el tono moral y terminan normalizando cosas que en otras circunstancias no aceptaríamos ni de broma. Sección 3, patrones históricos de exclusión. Y si miramos hacia atrás, la evidencia histórica nos pone los pelos de punta, porque es un patrón constante. En la Alemania nazi, por ejemplo, la maquinaria de propaganda degradó a la población judía, etiquetándolos constantemente como parásitos o enfermedad. Y esto fue antes de las leyes de Nuremberg. Es decir, la palabra preparó el terreno para la exclusión legal y finalmente para el genocidio. Pasa lo mismo con la colonización. Llamar salvajes a los pueblos indígenas justificó robarles sus tierras. O en la Guerra Fría en América Latina, donde pensar diferente te convertía en un subversivo, una especie de infección ideológica que justificaba torturas y desapariciones. El orden siempre es el mismo. Primero se degrada con la palabra y luego se justifica el daño físico. Llegamos a la sección 4, el término terrorista hoy. Y aquí, atención a este dato que nos muestran los textos legales internacionales, porque es para no creérselo. A pesar del enorme peso que tiene esta palabra, que la vemos en los titulares día sí y día también, resulta que no existe una definición universal, cerrada y consensuada de terrorismo en el derecho internacional. En serio. Y claro, al no tener unos límites estrictos, se convierte en un término súper maleable, una especie de comodín que es peligrosamente fácil de manipular por intereses políticos. Así que, dependiendo de quién use la etiqueta, las consecuencias cambian por completo. Los estados nacionales, por ejemplo, la usan como excusa perfecta para aplicar regímenes de excepción, meter a gente en listas negras o detener. La Unión Europea la usa para congelar cuentas bancarias. Pero claro, por otro lado, las organizaciones de derechos humanos no paran de dar la voz de alarma. Exigen que se defina exactamente qué significa, porque al ser una etiqueta tan difusa, se utiliza constantemente para callar a la sociedad civil, criminalizar las protestas o castigar a poblaciones enteras. Y ver cómo opera todo esto en los conflictos de hoy en día es tremendamente revelador. Las fuentes son clarísimas, por ejemplo, respecto al conflicto palestino-israelí. Entidades como Human Rights Watch han documentado crímenes de guerra cometidos por grupos armados palestinos el 7 de octubre. Eso es un hecho concreto atribuido a autores concretos. Pero los investigadores insisten en que el verdadero peligro surge cuando la etiqueta terrorista salta del grupo armado específico y se le pega a toda la población civil. Organizaciones como Amnistía Internacional han recopilado un montón de declaraciones oficiales que usan este discurso. Y el problema es que borra la línea legal
legal entre los que combaten y los que no. Es el camino directo hacia la deshumanización masiva de los palestinos, justificando acciones indiscriminadas. Para que nos hagamos una idea del peso real y jurídico que tiene esta palabrita, fijaos en este número, 14. 14 años. Ese es el tiempo que alguien puede pasar en una cárcel del Reino Unido con sus leyes actuales, solo por expresar apoyo o llevar un símbolo de un grupo al que le hayan puesto esta etiqueta. Así que neutral, lo que se dice neutral no es. Tiene unas consecuencias legales que te arruinan la vida en un segundo. Y por fin, la sección 5. Medios y lenguaje humano. Es súper interesante ver cómo hasta las propias agencias de noticias saben que aquí hay un problema grave. Si miramos los manuales de estilo de gigantes como Reuters, Associated Press o la BBC, todos piden explícitamente a sus periodistas que tengan muchísimo cuidado. Vienen a decir que si usas la palabra directamente sin atribuírsela a alguien, estás tomando partido político. Estás haciendo un juicio editorial porque es una categoría totalizante. O sea, sobre el papel, las reglas periodísticas dicen precaución máxima. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho enorme. Mirad este gráfico basado en estudios cuantitativos de la cobertura que hizo la CNN a finales de 2023 sobre Gaza. Los números hablan solos. La palabra terrorista salió 1.242 veces. Superó de largo a palabras que dan contexto humano o geográfico, como refugiados, o sencillamente Palestina. Cuando los grandes medios inundan sus noticias con esta etiqueta a todas horas, logran algo muy concreto, que dejemos de visualizar a personas. No vemos a civiles asustados, vemos un concepto. Esa repetición crea una percepción sin historia y superviolenta, reduciendo a seres humanos complejos a una simple palabra de una sola dimensión. Entonces, ¿qué solución nos proponen los investigadores de estos informes? Pues volver a un lenguaje humano y sobre todo preciso. Porque una etiqueta totalizante mete a todos en el mismo saco, colectiviza la culpa y ataca lo que somos. En cambio, el lenguaje preciso se centra en lo que se ha hecho. Decir ataque contra civiles o toma de rehenes señala al responsable de un acto concreto y comprobable sin tener que borrarle la humanidad a un grupo entero en el proceso. Para resumir, las fuentes que hemos analizado proponen 5 reglas prácticas de cajón para no caer en esto. Primera, nombrar siempre el acto y la evidencia pura y dura. Segunda, si vas a usar la etiqueta porque lo dijo un gobierno, di siempre quién lo ha dicho, no la asumas como un hecho. Tercera, mantener una barrera infranqueable entre un grupo armado y la población civil. Cuarta, usar frases activas para que se vea claro quién hace el daño. Y quinta, prohibir pero tajantemente cualquier metáfora de plagas o animales cuando hablamos de personas. Ni de broma. Y así cerramos este análisis. Juntando la psicología, la historia y los datos, nos damos cuenta de que el lenguaje es, literalmente, la primera línea de defensa de los derechos humanos. Un eufemismo tonto, una metáfora mal puesta o repetir una etiqueta sin parar puede adormecernos tanto que terminemos tolerando verdaderos crímenes. Así que, sabiendo que manipular las palabras es siempre el paso previo a hacer daño físico, la gran pregunta que nos queda es, a partir de ahora, con todo esto en mente, ¿con qué ojos vamos a mirar el próximo titular que nos salte en la pantalla?